tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos los que nos acompañáis hoy y a los que se vayan incorporando. Hemos querido arrancar el curso escolar con este Emocionate en casa, vuelta al cole, porque, bueno, pues oye, primero que teníamos ganas de veros, ya sabéis que somos muy insistentes en ser, bueno, pues el polo de encuentro, el lugar de encuentro de la tribu inmobiliaria, que gusta de trabajar de forma ética y que persigue, pues, tener un impacto positivo en sus clientes, en sus comunidades, a través de eso, de un trabajo excelente, de una formación permanente y de dar su mejor versión a nuestra sociedad, que es lo que espera de nosotros, ¿no? Que les ayudemos a formar sus hogares, a tener sus locales para sus negocios. Es un trabajo magnífico este de agente inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena a los que estáis ahí al pie del cañón. Como decía, bueno, hemos asistido en las últimas semanas, quizá los últimos meses, ¿no? Que me dicen que el chat está inhabilitado. Vaya por Dios, pues ahora lo vamos a habilitar, perdonad, porque no es la intención inhabilitar el chat, ni mucho menos. Vale, ahora os habilitaré el chat para que podáis saludaros. También tenéis el punto de preguntas y respuestas. Como os decía, bueno, queríamos veros en el arranque de curso, porque bueno, pues hay estas últimas semanas, meses, un poco opiniones de todo en la prensa, ¿no? Que si para aquí, que si para allá, que si viene esto, que si viene lo otro, que si va a afectar aquí. Bueno, realmente estamos en un momento de incertidumbre, indudablemente. En los últimos 40 años seguramente pues no nos hemos encontrado con tener una guerra bueno, tan cerca, con tener las consecuencias de una pospandemia. En fin, hay muchos factores que están ahí impactando en la situación económica. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a intentar desgranar a través del barómetro inmobiliario qué opináis los centenares de profesionales que participáis en cada una de las oleadas. En este caso vamos a presentar la oleada 12ª. Como sabéis, este barómetro lo arrancamos para ver el sentimiento de mercado cuando hubo el inicio, cuando se produjo el confinamiento allá por el mes de marzo del 20. Habéis ido acertando con vuestras, por qué no decirlo, previsiones. Y vamos a ver en este caso de la mano de José Manuel Fernández, al que todos conocéis. Hola, José Manuel, su director general de UCI, conocido por la tribu por sus grandes aportaciones en números, estadísticas, y es el especialista en hacer divertida una presentación que suele ser a veces pues un poco más tocho, ¿no? Y por otro lado, pues me encanta saludar a Luis Fabra, muy buenas, bueno, José Manuel se conecta desde Madrid, yo estoy en Barcelona, y el triángulo lo acaba cerrando Luis desde Zaragoza, muy buenas. Hola, buenas tardes. Ahora Garcés, que es el director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza y, bueno, pues el creador de una herramienta que muchos de vosotros utilizáis que se llama MVI. Bueno, pues todo lo que es la información del mercado inmobiliario que os da los registradores en cuanto a operaciones realizadas. Entonces, bueno, pues nos va a compartir una conferencia, una charla, una presentación que se llama Ciclos Inmobiliarios. ¿Dónde estamos? Y donde, bueno, a ver si nos es capaz de decirnos no solo dónde estamos, sino dónde vamos a ir, ¿no? Bueno, vamos a tener casi 90 minutos de programa. Os animo a que cuestionéis, paséis vuestras preguntas en el box de preguntas y respuestas. Todas las que sea posible por tiempo. Intentaremos acabar a las 19:30. Todas las que sean posibles por tiempo, yo me comprometo a hacerlas llegar a los panelistas, a los ponentes. Y bueno, pues el stage es yours, como dicen, las tablas son tuyas. José Manuel va a empezar con la presentación del parámetro. Gracias. Todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Francis, y muchas gracias sobre todo a los asistentes, ¿no? Pues porque, bueno, pues ya es la 12ª oleada del barómetro que vamos a presentar. Yo he tenido la ocasión de presentar 10, 2 de ellas las hizo directamente Francis. Y bueno, pues como he dicho muchas veces, darme los datos, pero dejarme que yo los interprete, ¿no? Entonces, yo me atribuyo esa capacidad de interpretarlos a mi gusto
y teniendo en cuenta que suelo ser o trato de ser muy optimista. O sea, a mí lo que creo que refugiarse en la melancolía no lleva a ninguna parte, entonces lo importante es tener la información del mercado y que cada uno sepa lo que tiene que hacer para buscarse la vida. Y de eso se trata, ¿no? Entonces, también estoy realmente contento de compartir este seminario con Luis Fabra, porque yo creo que nos va a aportar la parte académica y yo voy a tratar de aportar la parte más mundanal, ¿no? Porque al final el barómetro se hace con la nariz. O sea, entonces, eso es lo bueno o lo malo de este barómetro, que no está basado en ningún dato científico, más allá de decir, oye, vamos a preguntar a los inmobiliarios cómo les va su negocio y qué expectativas tienen para el siguiente trimestre. Esto es muy cortoplacista, es decir, cómo te ha ido este trimestre y cómo piensas que te va a ir el próximo en base a tus indicios. ¿Cuánta gente te entra en el despacho? ¿Cuántos compradores? ¿Cuántos vendedores? ¿Cuántas operaciones vas a cerrar? ¿Vas a seguir contratando gente o despidiendo gente? Y poco más. O sea, esto es muy básico, son preguntas muy sencillas, fáciles de contestar y que la bondad que tiene es que sois muchos los que participáis en la elaboración del barómetro. Y que bueno, como ya llevamos 2 años y pico elaborándolo, pues ya es que nos da una trayectoria que marca tendencias y bueno, ha demostrado que yo creo que es una de las grandes bondades, que anticipa muy bien. O sea, el barómetro iba anticipando trimestralmente lo que luego se ocurría realmente. Y bueno, pues como se ha comentado tantas y tantas veces, es decir, uno se puede equivocar, pero cuando aquí estamos hablando de la opinión de 400 profesionales, 500 profesionales, pues es muy difícil que todos os equivoquéis a la vez, ¿vale? Entonces, bueno, de eso se trata. Vamos a presentar una serie de datos que, como siempre, presentar gráficos y datos es tremendamente aburrido y por eso me lo encargan a mí, porque para ver si los enderezo de alguna forma. Entonces, bueno. Es especialista en presentarlos bien y darlos a entender. Bien, venga, pues espero estar a la altura. El barómetro inmobiliario tiene pues, el sentimiento de mercado, por no decir que es el olfato del mercado. Es, como digo, pues lo que opináis los profesionales de este sector. Entonces, evidentemente, UCI cuenta, junto con SIRA, con una base de datos de profesionales enorme y bueno, pues os enviamos regularmente, cada trimestre en concreto, pues una encuesta que os lleva 5 minutos en contestar. Entonces, yo creo que lo que siempre echamos de menos es que la contestéis todos. O sea, tendríamos que tener aquí 15.000 respuestas. Afortunadamente, la estadística demuestra que el nivel de confianza de una encuesta, si hay un porcentaje suficiente de respuestas, pues la estadística es válida. Entonces, aquí tenemos un nivel de confianza alto del 95% y con un margen de error muy, muy pequeño. En esta oleada que coincidió con el inicio del verano, pues bueno, casi llegamos a 400 personas, 400 profesionales que respondieron y sobre un universo de 19.000. La estadística es buena, el método es bueno y matemáticamente el resultado es fiable. ¿Qué problema tiene el que no contestéis todos? Pues que al final lo bueno de que hubiera una respuesta mucho más amplia es que eso nos permitiría hacer un zoom sobre territorios y podríamos decir, oye, esto es lo que se opina a nivel nacional, pero lo que a mí me interesa es lo que se opina en Logroño y para ello tengo que tener suficientes respuestas de Logroño para que la estadística de Logroño sea igualmente válida, ¿vale? Eso, de ahí que aproveche siempre estas ocasiones para animaros a participar en el barómetro y os garantizo que os va a llevar 5 minutos. Vale. Hay una serie de preguntas que son siempre fijas, en concreto creo que son 7 o 8 preguntas y luego cada trimestre vamos innovando un poco porque vamos preguntando sobre temas que en esos momentos son más candentes y nos interesa, bueno, pues hacer un foco concreto una vez al año o cada 2 años sobre un tema concreto. En esta ocasión, ahora cuando lleguemos a esas diapos os especificaré cuáles son exactamente. La primera es empezar por lo básico, es decir, cómo se comportan en tu mercado
los compradores, aquellos que os entran a la oficina buscando vivienda, ¿vale? Y aquí esto funciona siempre de la misma forma. En el gráfico de arriba es el último trimestre, en el gráfico de la derecha de barras son las expectativas y los gráficos inferiores son la evolución de lo que ha ido pasando y en el gráfico de la derecha la evolución de las expectativas en los diferentes trimestres, ¿vale? Y los colores funcionan como una especie de semáforo, es decir, el valor central, que significa estabilidad, está en amarillo, todo lo que significa crecimiento está en verde, desde el crecimiento moderado hasta el crecimiento o el fuerte crecimiento se va intensificando el color, y lo mismo en el rojo, es decir, el rojo es un descenso moderado, el rosita y el rojo oscuro, casi granate, pues es un decrecimiento fuerte. ¿De qué? De lo que preguntamos aquí, de los compradores, ¿vale? En este caso, bueno, ¿qué vemos? Pues que lo normal es que en este caso estemos sumando lo que predomina, en este caso, durante el segundo trimestre del año, en cuanto a compradores, pues el 58% opinan que se ha mantenido estable o ha habido un aumento. Es decir, esta estabilidad y este ligero aumento de los verdes predomina sobre el decrecimiento, ¿vale? Y como todos los trimestres que hemos hecho el barómetro, pues ha funcionado de la misma forma, ¿qué podemos determinar aquí? Bueno, pues que hay un punto de inflexión. Es decir, el punto de inflexión se produjo en el primer trimestre del 2022 y ya se ve mucho más acentuado en el segundo trimestre. Hasta finales del 2021 esto era un bálsamo de aceite, todo era felicidad y amor, y ahora ya pues las cosas no pintan tan bien. Entonces, bueno, lo vemos en la realidad de lo que os ha ido pasando en vuestros despachos, pero también lo vemos en las perspectivas que todavía aquí pues son, pues como veis, bastante más melancólicas. Aquí estáis pensando solo que el 39% de vosotros pensáis que el mercado será estable o crecerá. Esto, en su contrario, el 61% contrario opina que esto va a mal. O sea, que se ha revertido la situación y el mercado está contrayéndose, ¿vale? Eso por parte de los compradores. Por parte de los vendedores, pues algo parecido. Hubo un punto de caída mayor en el pasado trimestre y bueno, pues ahora parece que hay una cierta recuperación de compradores, de vendedores, y las perspectivas para el próximo trimestre también mejoran. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que, hombre, quizá el mercado se va a poner más complejo y los vendedores empiezan a acudir más a los profesionales, lo cual no es mala noticia. Hasta ahora, y yo hablo con muchos de vosotros, lo que nos estáis diciendo es: joder, es que yo tengo una enorme dificultad en la captación. Es que no hay nada, no hay producto en el mercado, no hay stock. Bueno, pues igual un mercado más complicado que suele ocurrir hace que los inmobiliarios tengan mayor facilidad de prestar sus servicios a los vendedores. Bueno, esto es lo que parece que ya indica este barómetro. Un pequeño susto en el primer trimestre que se recupera, insisto, en el segundo trimestre. Y las perspectivas son buenas, ahí predomina el positivismo, insisto, el positivismo en cuanto a los futuros vendedores de vivienda, ¿vale? En cuanto a los trabajadores en las agencias, esto siempre a mí me producía una enorme satisfacción, es decir, porque, a ver, nadie que tenga unas malas perspectivas se dedica a contratar gente, ¿no? Entonces, la tendencia tradicional desde que llevamos haciendo el barómetro era de crecimiento, es decir, cada vez había mayor predisposición a contratar gente, a ampliar el equipo, a abrir nuevas oficinas. Esto, lógicamente, si el mercado se contrae, pues cambia la tendencia. Aquí ya lo vemos, aquí un pequeño bajón hubo en el primer trimestre, que es mucho más importante en el segundo. Sin embargo, no parece que haya una
o sea, nadie porque un trimestre le vaya mal piensa en cambiar el equipo o reducirlo. Piensa probablemente más en decir, bueno, oye, tenía previsto contratar un comercial más, pues me voy a esperar un poco, ¿no? Bueno, esto parece que es lo que está indicando ya este barómetro, y lo mismo es la tendencia. Bien, en cuanto a cierre de operaciones, pues esto, como digo, esto va por barrios, ¿no? Hay ciertos mercados que se han comportado muy bien, otros no tanto, ¿vale? Los mercados de las grandes capitales, las zonas de costa, han tenido un comportamiento excelente, no tanto las provincias medianas o pequeñas, donde bueno, pues, se está anticipando antes pues menor efervescencia en el mercado inmobiliario, ¿vale? Esto, por tener referencias, nosotros miramos mucho, lo sabéis, todos los que estáis en los cursos SIRA y CRS, miramos mucho el mercado inmobiliario. La NAR son unos auténticos especialistas en elaborar estadísticas que nos sirven en muchas ocasiones como referencias y que nosotros copiamos y replicamos en España. Bueno, pues el mercado americano pues ya ha empezado a contraerse, ya muchos estados el número de transacciones ha bajado, en algunos de ellos de forma dramática, importante, y los precios han empezado a reducirse, entendiendo que bueno, pues llevan 2 años y pico, 3 años en un mercado absolutamente booming, creciendo todos los años pues por encima de 2 dígitos, y los precios absolutamente disparados en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues eso parece que se empieza a frenar, y lo normal y lo que vemos y lo que ha pasado habitualmente es que ese efecto que se anticipa siempre en el mercado americano acaba llegando a Europa y en particular a España. Es decir, las perspectivas que tenemos son claramente pues, de una pequeña contracción en el mercado inmobiliario. Yo no creo, y por lo que están hablando todos los expertos, que esa contracción llegue también a los precios de forma importante. Y bueno, pues veremos a ver si esto que anticipáis vosotros y que ya vemos que se está produciendo en otros mercados, pues se replica exactamente igual en España, ¿vale? Seguimos. Los precios. Bueno, si veis, los precios aquí pues siguen estando muy en positivo, es decir, hombre, no tan tan booming como lo estaban, pero joder, todos estáis pensando en que o habrá estabilidad o habrá crecimiento, aunque ligero, que es lo que predomina, el color verde clarito, pero si suman la estabilidad o el ligero crecimiento, mayoritariamente estáis en esto. O sea que esto no parece que, aunque haya menos volumen de transacciones, se vaya a trasladar rápidamente a los precios. ¿Por qué? Esta es mi reflexión, ¿eh? Esto cada uno luego ya lo interpreta y me cree o no me cree. Mi impresión en general es que hay una fuerte demanda de vivienda y hay una enorme demanda de vivienda nueva. Eso en general. ¿Por qué? Pues porque no hay alternativas de inversión. O sea, la familia o el pequeño inversor que tiene algo de dinero, pues ve enormes dificultades en rentabilizar ese dinero. Y dice, pues mira, me voy a comprar un pisito, lo alquilo, o me compro un piso para que en el futuro sea de mis hijos y entre tanto lo alquilo. O me compro una segunda residencia y la disfruto. Y eso hay muchísimas operaciones. Un dato que muchos desconocéis, y es la mitad del mercado, la mitad de las compraventas que se producen en España no llevan financiación. Ergo, son inversores. O sea, yo creo que la mayoría de los que nos sentamos aquí y tenemos que levantarnos todos los días a trabajar, hombre, tener dinero en el banco para comprarte una casa al contado, pues hombre, a mí no me ocurre, pero bueno, lo que está claro es que la mitad de las operaciones que hay en el mercado no necesitan financiación. Bueno, pues eso está ahí y probablemente siga estando. Y francamente, no se anticipa en los próximos meses que haya mejores destinos para la inversión que el mercado inmobiliario, ¿vale? Entonces, si a poco que se anime
los vendedores, la oferta de producto y salga producto al mercado, si sigue fuerte la demanda de compra, pues sinceramente, pase lo que pase con los tipos de interés, con esta incertidumbre que nos rodea, pues yo no creo que esto tenga un impacto muy, muy fuerte ni en el número de transacciones ni en los precios. Y espero no equivocarme. Bien, este es un dato que hemos hecho la pregunta específicamente este año y es de tu actividad que supone la compra de vivienda nueva versus, o sea, la vivienda de segunda mano versus la vivienda nueva y el alquiler. Y bueno, pues sale un dato clarísimo y es que vuestro negocio esencialmente es la venta de vivienda de segunda mano, que supone el 90% de vuestra facturación. Entonces, bueno, esto ya más o menos lo podíamos intuir, pero podríamos dar un titular con esto y es, oye, claramente los agentes inmobiliarios domináis el mercado de la segunda mano. O sea, tenéis el control absoluto de este mercado que además es el mercado más importante de todos los que hay y el 90% de vuestro negocio está ahí con el foco ahí puesto, pues oye, claramente domináis este mercado de segunda mano. Otra de las preguntas es que el 71% de vuestros clientes necesitan financiación. Y si lo ponemos un poco en comparación con lo que comentaba recientemente, que es que solo el 50% de los que compran usan esa financiación, significa, bueno, pues que hay todavía mucho cliente potencial comprador que no tiene acceso a la financiación, que no es financiable, que le encantaría tener una casa y probablemente podría pagarla y pagar la hipoteca, pero bueno, no tiene ahorros suficientes, en fin, hay diferentes factores que hacen es que se produzca ese gap entre los que querrían o necesitarían financiación y los que realmente la consiguen, ¿vale? Dato importante y que yo desde luego como banco estoy encantado es que una parte muy importante de los potenciales compradores de vivienda pues tengan que recurrir a la financiación bancaria para comprarla. Otro de los datos también muy importante y sobre todo especialmente porque estáis situados en un mercado de segunda mano es que más de la mitad de vuestros clientes, una vez que compran, van a reformar esa vivienda en los próximos 2 años. Eso es un dato muy importante que debe condicionar lo que hacemos. Desde luego en UCI tenemos claro y lo repetimos continuamente que España va a dejar de ser un país de grúas para convertirse en un país de andamios. Tenemos suficientes viviendas en España para la población que tenemos. El problema que tenemos es que tenemos un parque inmobiliario muy antiguo, pero que ese parque inmobiliario muy antiguo, que normalmente está situado en las mejores zonas de la ciudad, pues necesita rehabilitarse y reformarse y mejorarse y hacerlo más confortable, más atractivo y más eficiente desde el punto de vista energético, ¿vale? Por eso estamos firmemente convencidos que hay que apostar, y mi recomendación es que los profesionales lo vayáis haciendo cada vez más, es apostar por ofrecer productos de rehabilitación y reforma. Sabéis que hemos sacado ya hace casi 2 años un producto que llamamos Suma, que permite financiar a un cliente la compra de una vivienda y financiarle la reforma en un solo crédito hipotecario y a pagar en 30 años. La verdad es que es un producto magnífico y que espero que los que no los conozcáis ya estéis llamando al comercial de UCI para que os lo explique. Esas reformas, ahí poniendo un poco el foco de estas reformas, ¿de qué son? ¿Estamos hablando de chapa y pintura, de darle una mano de pintura a la casa, de cambiar el suelo o cambiarle el lavabo que está roto? No, estamos hablando de inversiones cuantiosas, inversiones que suponen en torno al 20% del valor de la casa, que se producen pues cuando a los pocos meses o a las pocas semanas o a los pocos años, hemos hablado que en 2 años la mitad de los clientes que compran reforman, ¿no? Y que están reformando por valor de en torno al 20% del valor de la casa.
cuidado, eso es un mercado de muchos millones de euros, muchísimos millones de euros. Os animo a que multipliquéis. Lo que sí es cierto es que cada uno de vosotros tendrá que buscar en qué pueda ayudar a sus clientes, a vuestros clientes, durante ese periodo y para conseguir esa mejora de su vivienda, ¿vale? Pero es un dato realmente relevante. Y en esa misma línea decir, oye, esos clientes que compran y reforman la casa, la parte de la compra normalmente lo van a hacer con una hipoteca, pero la parte de la reforma, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues lo hacen con sus ahorros. Básicamente el 65% dice, pues con mis ahorros. Claro, pero es que los ahorros que tiene el cliente son limitados. Si tiene que comprar, pagar los gastos de transmisión y guardarse una parte para hacer la reforma, pues probablemente está dejando de hacer muchas operaciones de muchas viviendas donde esa reforma es importante y no le da más, no tiene más ahorros para guardarse para la reforma, para pagar la entrada, para pagar los gastos de la operación, es decir, no da más la vaca de sí, ¿vale? Entonces, ¿qué oportunidad hay? Pues cubrir buena parte de este negocio con financiación, que es al final lo que resuelve muchas operaciones y va a dar viabilidad a muchas operaciones de muchos clientes. Bien, y por último, la pregunta clásica de este barómetro. ¿Cómo te sientes de optimista? Esto es muy fácil. Es decir, oye, del 1 al 10, ¿cómo ves el mercado? ¿Cuál es tu nivel de optimismo para el próximo trimestre? Y fijaros que, bueno, pues hasta finales del año 21 no hacía esto más que crecer, ¿vale? Aquí hay unos altibajos porque estos eran los meses de la pandemia, ¿veis aquí? En mayo del 20, junio del 20, luego todo el año 21 iba mejorando, 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 hasta dar el pico aquí en el 7,8. Un 7,8 sobre 10 es una valoración enorme, marcaba un nivel de optimismo entre los profesionales enorme. Ya en el primer trimestre, bueno, un pipo aquí baja al 7,7, no es significativo, pero claramente el nivel alcanzado en este trimestre ya demuestra un cierto nivel más de cautela, de decir, oye, bueno, ¿cómo lo ves? Pues, bueno, en fin, vamos, un poquito regular, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros que es el nivel más bajo incluso en los trimestres de la pandemia, ¿vale? Pero bueno, esto no significa nada, esto es lo del vaso medio lleno, medio vacío. Lo importante es que no se os olvide lo esencial de esto, y es el mercado cambia continuamente. Esto cambia continuamente. Mañana se acaba la guerra de Ucrania y esto vuelve a haber un booming inmobiliario tremendo a nivel mundial. Empieza a controlarse la inflación y los tipos volverán a bajar. Entonces, hay muchos elementos exógenos que alteran el mercado, pero yo creo que el fundamental de todos ellos es ese cruce de oferta y demanda. Mientras haya un volumen tan grande de clientes potenciales que quieren comprar, no os preocupéis. Tendréis que buscar vuestro nicho, tendréis que adaptar vuestro negocio y tirar para adelante. Pero bueno, insisto, conociendo los datos, que cada uno los interprete como quiera, y yo os deseo toda la suerte del mundo para que esa pequeña crisis que muchos anticipan, pues que sea un pequeño bache en el camino. Nada, muchas gracias, y si hay alguna pregunta, encantado de contestarla. Muchas gracias a ti, José Manuel. Efectivamente, sabéis todos que en el box de preguntas y respuestas estaremos encantados de que escribáis ahí vuestras inquietudes y que cuestionéis, que paséis las cuestiones que queráis a los panelistas, a los ponentes. Y bueno, pues toda crisis es una oportunidad. A mí la palabra crisis es y ya la he utilizado 2 veces en los últimos 10 segundos, es una palabra que no me gusta utilizar porque yo creo que los que estamos en el mercado todo el día hablando con decenas de personas, tenemos también la responsabilidad de transmitir un cierto ánimo, ¿no? Y transmitir un optimismo que de otra manera, pues lo único que hace también es generar una espiral negativa y al final acaba pasando pues lo que no queremos, ¿no? Por causa de nuestra negatividad en la comunicación, ¿no? Entonces, en pocas palabras, no nombremos a la dicha. Sí es cierto que, como dice José Manuel, pues ahí está vuestra opinión. Está ahí y siempre habéis acertado. Y es verdad que con
con la subida de tipos de interés, pues tiene que haber un efecto de corrección a lo mejor en algunos niveles de transacciones. Los precios de las casas pues, son un factor determinante en cuanto a la capacidad de pago de las hipotecas de las personas que las quieren comprar. Por tanto, mayores tipos de interés, pues puedo comprar una casa peor. Por tanto, o no la compro o tensiono los precios hacia abajo de lo que yo necesito, o no sé, pero quedan pocas opciones, ¿no? Es decir, por tanto, el recorrido en precios no parece que vaya a verse muy amenazado en cuanto a grandes correcciones, pero evidentemente alegrías hacia arriba pues no parece que deberían por ese lado de la demanda. Pero sin embargo, como dice José Manuel, la bolsa está como está, los tipos han subido, pero los depósitos tampoco están ofreciendo rentabilidades como ofrecen los alquileres. Y bueno, pues el 50% de los compradores en muchas zonas, incluso más, pues acuden a vosotros con el dinerito contante y sonante, ¿no? Porque quieren meter ahí sus ahorros y ven en el ladrillo el mejor de los refugios. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Luis sobre los ciclos inmobiliarios, ¿no? Os animo, como digo, a que planteéis preguntas a los ponentes, que encantado se las haré llegar. Luis, bueno, José Manuel, muchas gracias. ¿Qué opinas tú de lo que ha dicho José Manuel? ¿Quieres comentar algo o quieres entrar directamente a tu ponencia? Sí, bueno, simplemente pues indicar qué tan científicos son los datos que nos ha presentado José Manuel como los que voy a presentar ahora. Es decir, resulta fundamental cualquier dato que hay una escritura pública o cualquier dato que nos traslade cualquier agente inmobiliario, ¿no? Yo siempre, a pesar de ser me conocen como la persona de los datos, ¿no? Me empapo de conversaciones con todos vosotros, con todos aquellos que estáis a pie de la calle en el proceso de compraventa, porque efectivamente es el anticipo de lo que luego llega al notario y de lo que llega al registro. Por tanto, no me extraña que tenga tal grado de acierto, porque efectivamente yo constato que efectivamente eso es así. Es decir, que me encanta haber podido escuchar la presentación de José Manuel. Y creo que va a estar muy alineado con muchas cosas de las que voy a comentar. Muy bien, pues venga, cuando quieras, si quieres, puedes compartir tu Vale, presentación. comparto pantalla y si me ratificáis si se ve. Se ve perfecto, sí. A pantalla completa, perfecto. Bueno, pues en primer lugar agradecer a UCI y a Sira la invitación para estar esta tarde con todos vosotros, a Francis, a José Manuel, y bueno, pues intentar trasladar algo que cuando pues hablamos para dar una charla, pues entendíamos que era muy, muy oportuno, ¿no? Como son los ciclos inmobiliarios. Estamos en lo que puede ser un cambio de ciclo, y por lo menos las opiniones que habéis trasladado, pues parece que vamos hacia otro tipo de escenario, y cuando ese tipo de cosas se trasladan, y a veces con mucha carga de negatividad, a mí me gusta asentarme en la búsqueda de lo normal, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué suele ocurrir, ¿no? Es decir, tenemos ya datos desde finales de los años 80 hasta la actualidad. Por tanto, creo que podemos ya, habiendo visto pues, la subida de finales de los 80, comienzo de los 90, la caída o ligera estabilidad del 92 al 97, del 97 al 2007. Es decir, que algo hemos tenido que aprender durante todos estos años para sacar, digamos, una línea más o menos básica de qué suele ocurrir en el mercado, ¿no? Bueno, yo he intentado explicar qué es lo que normalmente ocurre en el mercado para intentar constatar lo que puede ocurrir a partir de este momento a través de un gráfico muy sencillo. Es este que tenéis aquí en pantalla. Las columnas azules son la variación del Producto Interior Bruto, es decir, la actividad económica. Cuando tenemos hacia arriba las barras, estamos en crecimiento económico, y cuando estamos hacia abajo, pues estamos en descenso, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué ocurre? He traído una serie, por no irme muy lejos, del año 2005. Pues bueno, cuando crece la actividad económica, pues aquí la línea gris, que es la tasa de paro, pues tenemos bajo nivel de desempleo. Y el tener bajo nivel de desempleo quiere decir que más personas y familias pueden acercarse o entrar en el mercado de compraventa o alquiler, ambos con un efecto positivo. Y aquí tenemos que las compraventas, que es la línea gris, pues se debe tener cifras muy destacadas, que en aquella época entre 800.000 y 1 millón de compraventas al año, ¿no? Luego vivimos pues, el ligero crecimiento de 2008, que pasó en un proceso de recesión de 2009 a 2014, la tasa de paro pasó del 8 y pico %
a superar el 25% y por tanto las compraventas descendieron. Lógicamente estuvimos en torno a 350, 360.000 compraventas, ¿no? Luego, pues, ¿qué ocurre? En 2014 empezamos a crecer poquito a poco y tenemos un periodo muy bueno hasta 2019 de crecimiento económico, que supone que la tasa de paro vuelve a descender, de 25% desciende a en torno al 12-13% y el proceso de crecimiento de compraventas va acompañando. ¿Bien? Y eso nos lleva a niveles de compraventas que se establecen en torno a 500.000 anuales. ¿Bien? Llega el COVID, ¿no? El COVID pues, nos supone la mayor caída del Producto Interior Bruto de nuestra reciente historia económica y, lógicamente, aumenta el desempleo y se reduce el número de compraventas. Pero lo sorprendente en este caso es que eso apenas nos dura 1 o 2 trimestres porque, lógicamente, no podemos comprar viviendas si estamos encerrados en casa. Rápidamente el mercado se recupera. Hay una recuperación de la actividad económica, estamos otra vez con las columnas hacia arriba, la tasa de paro desciende y por tanto las compraventas crecen. Pero no solo es que se recupere a los niveles de en torno a 500.000 compraventas que teníamos en el 2018 y 2019, sino que llegamos a superar con claridad el último dato anualizado de cierre del segundo trimestre, las 600.000 compraventas. Por tanto, esto es lo que normalmente ocurre en el mercado inmobiliario, que viene muy acompañado de lo que es la estructura general de la actividad económica con algunos diferenciales muy concretos que conviene que expliquemos en periodos como el reciente que hemos pasado del COVID y creo que nos conviene detenernos un poquito para entender hacia dónde podemos dirigirnos, ¿no? ¿Qué ha pasado o qué pasó durante el periodo del COVID? Y sobre todo, cuando ha bajado la incidencia o la preocupación en el ámbito del COVID, ¿hacia dónde se está comportando el mercado inmobiliario? Es decir, si las cosas están cambiando todavía o estamos dirigiéndonos hacia un proceso de cierta normalidad. ¿Bien? Bueno, con el COVID, bueno, lo que ocurrió es que estuvimos encerrados en casa, tuvimos que teletrabajar, por tanto tuvimos que hacer un uso intenso de nuestras viviendas. Yo recuerdo un compañero vuestro de profesión que me decía, no, es que yo llevaba 20 y pico años sin desayunar en casa, ¿vale? Entonces ahora ya no sabía que se escuchaban los pájaros, ¿no? Bueno, pues tuvimos que estar ahí encerrados, hicimos un uso intenso de nuestras viviendas y cuando hacemos ese uso intenso, esa auténtica auditoría, pues vemos las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Entonces, percibimos en muchísimos casos la necesidad de cambiar de vivienda, de buscar otro tipo de vivienda más grande, con balcones, no queríamos volver a estar confinados, encerrados, sin terraza. Y esto estuvo acompañado además, esa percepción de cambio de vivienda, del hecho de que no podíamos gastar. Es decir, que no podíamos ir a los bares, no podíamos ir de viaje, no podíamos usar el coche y se alcanzaron los niveles máximos de ahorro. La conjunción de esos dos factores, de uso intenso de la vivienda y percepción de cambio, junto a nivel máximo de ahorro, llevó a que la vivienda se pusiese en el foco de la toma de decisiones. ¿Cómo podemos constatar que efectivamente la explicación de este ciclo reciente que estamos inmersos, de esa reacción tan sorprendente del mercado, fue como consecuencia de la percepción de cambio, ¿no? Pues bueno, viendo qué cosas habían cambiado, qué cosas han cambiado y sobre todo si todavía están cambiando, ¿no? Bueno, cambió, por ejemplo, la superficie de vivienda transmitida. Fijaos, aquí tenemos la vivienda nueva libre, en la línea roja, alcanzamos máximos históricos. La superficie media de vivienda era una variable, nosotros de hecho en el Colegio de Registradores la llevábamos al anuario. ¿Por qué? Porque es una variable muy aburrida. Normalmente no cambia, es muy difícil que cambie, ¿no? Bueno, pues aquí cambió. Con el COVID se intensificó. En vivienda usada ocurrió lo mismo. Esta línea gris, que es el total de vivienda, alcanzamos a finales del 20 y comienzos del 21 los máximos históricos de superficie transmitida. ¿Qué está ocurriendo ahora? Ojo, que está descendiendo. Estamos en un proceso de vuelta a la normalidad. Cogimos otra variable y dijimos, oye, vamos a coger únicamente los pisos, vamos a dejar la vivienda unifamiliar y vamos a estratificar. Constatamos que el porcentaje de compraventa de pisos de más de 80 metros, que normalmente estaba en torno al 50% del total de compraventas de pisos, pues empezó a crecer intensamente. Y alcanzamos nuevamente en el periodo del COVID el máximo histórico de compraventas de vivienda de pisos de mayor superficie, bajando la tipología de vivienda de superficie intermedia y baja. Es decir, estábamos buscando viviendas distintas a las que teníamos, porque variables que normalmente eran estables estaban cambiando. Otro ejemplo, la vivienda unifamiliar. La vivienda unifamiliar
pues bueno, normalmente tiene un peso en torno al 15-17% del total de compraventas. Llega el COVID y todo el mundo, una parte importante, casi uno de cada 4 compradores, formalizaba una operación de compra de vivienda unifamiliar. Alcanzamos el máximo histórico a comienzos del 21, niveles claramente por encima del 20% durante el periodo de COVID. ¿Qué está ocurriendo de compra-venta de vivienda unifamiliar? ¿Qué está pasando ahora? Que estamos volviendo a la normalidad. Está descendiendo el porcentaje y estamos volviendo a demandar lo normal, el 18, el 19% del total de compraventas. Otro factor importante, ¿qué cambio? El factor localización. Nosotros normalmente cuando un comprador quiere comprar una vivienda, la primera decisión más relevante que tiene en cuenta es dónde quiere que esté esa vivienda. Y resulta que constatamos que ese factor localización irá perdiendo peso relativo con respecto a las características físicas de las viviendas. Es decir, frente a dónde quiero la vivienda, parece que está empezando a tener más peso cuántos metros tiene esa vivienda, si tiene jardín, si no. ¿Cómo conseguimos medir ese parámetro? Pues normalmente las capitales de provincia, los grandes municipios, son un foco de demanda. Con lo cual, lo que medimos era la evolución histórica que habían tenido las capitales de provincia con respecto al total de la provincia. En este gráfico os traigo las 8 capitales más importantes. Fijaros que todas ellas, bueno, la gran mayoría, un par de excepciones, perdieron peso relativo con respecto a su provincia. Aquí tenemos un caso, otro caso, excepto Málaga y Alicante, que más o menos, Málaga es estable. Fijaros, durante el periodo del COVID hubo trimestres que más de 40 de las 50 capitales de provincia perdían peso con respecto a su provincia. Sin embargo, todos los municipios del extrarradio ganaban peso relativo. ¿Qué estaba ocurriendo? Que queríamos vivienda unifamiliar. ¿Dónde está la vivienda unifamiliar? No en las grandes ciudades. En mayor porcentaje está en los entornos de las grandes ciudades, porque esa tipología no es tan común en las ciudades con mayor densidad poblacional. Entonces, poco a poco, ese aspecto ha ido cambiando. Pero lo que he intentado es constatar con datos que hubo una percepción de cambio de vivienda y que esa percepción de cambio de vivienda se ratificó en los procesos de compraventa y que ahora estamos volviendo a un proceso de normalidad. Estos son factores positivos, hubo factores negativos también, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, la demanda extranjera. La demanda extranjera, que normalmente estaba en torno al 13%, pues cayó a niveles por debajo del 9%, pero es lógico, si no podíamos movernos internacionalmente, podía comprar el extranjero residente, pero no el residente. ¿Qué estamos teniendo ahora? Pues estamos alcanzando máximos históricos de porcentaje de compra por parte de extranjeros. Bien, por tanto, tuvimos un mercado muy diferenciado, una situación excepcional al final del ciclo 2014-2022. ¿Y dónde nos ha llevado esa situación excepcional motivada por estos factores, ¿no? Niveles máximos de ahorro y percepción de cambio de vivienda? Pues fijaros, nos ha llevado, y aquí traigo datos hasta el segundo trimestre de 2022, es decir, hasta finales de junio. Eso sí, inscripciones en el registro. Ojo, hay un decalaje temporal con respecto al proceso de compraventa que se estima en torno a mes y medio, 2 meses. Pues fijaros, el segundo trimestre se ha cerrado en compraventas inscritas en registros en los niveles máximos desde 2007. Ha superado ligeramente el trimestre pasado y se encuentra, nos tenemos que ir hasta 2007 para encontrar un trimestre mejor. De los 4 últimos trimestres, en 3 de ellos hemos superado las 150.000 compraventas trimestrales. Lo que se comentaba anteriormente por parte de José Manuel, la vivienda usada. Claro, la vivienda usada, el último trimestre es máximo desde 2006. Tenemos, con los dedos de una mano, podemos contar de toda la serie histórica que tenemos, números de trimestres mejores que el último en cuanto a inscripciones en el registro. Sin duda, estas circunstancias que hemos vivido nos ha llevado a una sobrereacción del mercado, unos resultados excepcionales. Fijaros, si nos pasamos de los datos trimestrales, que nos muestra la coyuntura, a lo que es la tendencia, los datos anualizados, fijaros el nivel que alcanzamos en el número de compraventas anuales donde hemos superado las 600.000. Claro, en 2018-2019, ¿cómo estábamos? Pues hombre, estábamos muy bien. Teníamos la sensación de que el mercado se había recuperado desde 2014, llevamos 4 o 5 años de crecimiento, estábamos por encima de las 500.000 compraventas, ahora hemos superado las 600.000 compraventas. Por tanto, no es que nos hayamos recuperado el COVID, es que hemos llegado a un escenario, digamos,
sobresaliente en cuanto a la reacción del mercado por las circunstancias que hemos comentado. ¿Qué es lo normal y qué no es normal? Bueno, después de muchos años de elaboración de estadísticas en muchos ámbitos geográficos, la normalidad suele estar en 9-10 compraventas por cada 1000 habitantes y año. Es decir, si estamos con 47 millones en España, cifras que estuviesen entre 450.000 480.000 compraventas anuales, pues serían cifras de dinámica normal del mercado. Por tanto, que vayamos a descender de estas cifras, ahora vamos a explicar los factores a tener en cuenta, por supuesto. Seguramente que al cierre del segundo semestre de 2022 estaremos por debajo de estas 600 y pico mil compraventas. Pero tenemos un colchón lo suficientemente importante para sentirnos como nos sentíamos en 2018 y 2019, contentos de la dinámica de mercado. Esa es una dinámica normalizada, entre 450.000 y 480.000 compraventas. Todo lo que vaya por encima es un extra. Y en esa situación nos hemos encontrado. ¿De acuerdo? Entonces, podemos sentirnos negativos, pesimistas, desencantados por el hecho de que descendamos el número de compraventas. Sí, claro, todos desearíamos tener una intensa actividad, pero tenemos que buscar la lógica de dónde está lo normal. Y lo normal es estar entre 9 y 10 compraventas. Las zonas de costa con mayor peso de segunda vivienda están en torno a 10 compraventas por cada 1000 habitantes y año, y las zonas de interior en torno a 9 compraventas por cada 1000 habitantes. Fijaros, en vivienda usada, de hecho, hemos superado las 500.000 compraventas en el último año. Nivel máximo desde comienzos de 2007. Y la vivienda nueva, como bien se ha explicado anteriormente, en términos anualizados también ha ido poco a poco teniendo una dinámica muy favorable, está en máximos desde 2014. Lógicamente, estos son datos hasta la mitad del 2022 y datos de inscripciones en el registro, ¿no? Bien, a la hora de medir este cambio de ciclo, que ya anticipo que efectivamente, bajo mi punto de vista, se va a producir, es muy importante evaluar cómo se ha configurado el actual ciclo inmobiliario en el que estamos inmersos. Y comparándolo con otros ciclos inmobiliarios, fundamentalmente el de la burbuja inmobiliaria, ver si existe o no grado de paralelismo. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir que vamos a cambiar de tendencia. Yo recuerdo, bueno, con el COVID ya pasó, es decir, que yo era el Pepito Grillo, ¿no? Me tocó participar en webinars donde me sentía un poco extraño, ¿no? Porque había unas sensaciones muy negativas de comportamiento, especialmente del precio de la vivienda, y yo no percibía que eso iba a ocurrir, ¿no? Entonces, a la hora de explicar qué es lo que va a ocurrir, yo creo que lo que hay que hacer es intentar fundamentar de qué depende que vayamos a un escenario u otro. Porque lo que no podemos es ninguno adivinar con exactitud lo que va a pasar, porque depende de factores ajenos a nuestro control. Pero sí que podemos decir, mire, si esto evoluciona en este sentido u otro, pues podemos ir a esta u otra dimensión del mercado. Y yo recuerdo en 2003, bueno, recuerdo gente que en 2007 y 2008 sobre todo, decía, yo ya lo dije, ¿no? Yo ya lo dije, ¿no? Esto lo tendremos dentro de 2 o 3 años, ¿no? Y claro, había gente famosa que decía, yo ya lo dije, y yo buscaba en la hemeroteca y veía que en 2003 efectivamente ellos lo habían dicho. Pero es que de 2003 a 2006 se perdieron un 40% de crecimiento en precios. Es decir, si yo hubiese hecho caso a esa persona que dije, yo lo dije, pues ese crecimiento de más del 10% año tras año de precios del 2003 a 2006, me lo hubiese perdido. Claro, lo importante es saber hacia dónde, a qué dimensión nos vamos a dirigir el mercado. Hemos vivido una situación excepcional, la percepción de necesidad de cambio y ahorro, eso se va agotando y por tanto no es ilimitado esas 600.000 compraventas. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bien, bueno, para esto es fundamental, bajo mi punto de vista, analizar la configuración de los ciclos. Mire, fundamental, primero, ¿cómo crecimos en precios y cómo hemos crecido? Bien, el crecimiento de precios que tuvimos en el anterior ciclo alcista de 2005, 2006, 2004, 2003, etcétera, pues tenía tasas de crecimiento de precio de la vivienda claramente por encima del 10% y en algunos años por encima del 15%, año tras año. ¿Bien? ¿Cómo hemos crecido los últimos años de 2014 hasta la actualidad o fundamentalmente de 2014 hasta 2020?
Bueno, pues fíjese que la tasa interanual, quitamos la vivienda nueva, que tiene unas características especiales, si cogemos la gris, el total general o la vivienda usada, que nos muestra más certeramente una sensación reciente de mercado, casi siempre se mantuvo por debajo del 5% de crecimiento interanual. Por tanto, no es lo mismo configurar un ciclo con un crecimiento del 5% que con un crecimiento del 15%. En términos absolutos, en la práctica totalidad de la geografía española, los precios están muy por debajo de lo que se alcanzó en 2006. Por tanto, hemos tenido un crecimiento muy racional. Ojo, excepto este pico, que me referiré a él al final de la presentación. Otro factor importante, el apalancamiento o no apalancamiento. En 2014 tocamos suelo con 1.050 euros metro cuadrado de deuda hipotecaria. ¿Hemos crecido? Sí, nos hemos endeudado más. ¿A cuánto? A 1.350. Hemos crecido 300 euros por metro cuadrado de deuda hipotecaria. Pero es que en la anterior época estuvimos en 1.850. Estuvimos 500 euros por encima de lo que estamos actualmente. Por tanto, el nivel de apalancamiento no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a deuda por metro cuadrado. En deuda por vivienda es distinto. En deuda por vivienda hemos crecido más. Hemos pasado de 100.000 euros de deuda media por vivienda a 140.000. Llegamos a estar por encima de 150, estamos 10.000 euros por debajo. Pero ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Lo que he explicado anteriormente. La hipoteca por vivienda son dos cosas. La deuda por metro cuadrado y la superficie que compras. Si hemos comprado viviendas más grandes, lógicamente la deuda hipotecaria global es algo más elevado. Por tanto, aquí sí que se ha producido algo más de intensidad. Pero fíjense, anteriormente se hablaba del 50% de ahorro, el 50% de hipotecas. En algunas partes de España, efectivamente, así ha sido. Globalmente, si comparamos el total de compraventas con el total de hipotecas, hemos estado en el ciclo inmobiliario actual en torno al 70%. Hemos llegado en momentos puntuales a superar ligeramente el 80%, pero digamos, de media, los últimos 8 años hemos estado en torno al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 compraventas, 7 han requerido financiación hipotecaria y 3 no. Por tanto, un 30% se han hecho con fondos propios. ¿Cómo se configuró el anterior ciclo inmobiliario? Bueno, es que se hipotecaba todo lo que se compraba, se rehipotecaba y otros títulos de transmisión. Estuvimos por encima del 100%, 120% de hipotecas con respecto a compraventas. No tiene absolutamente nada que ver el grado de apalancamiento de un ciclo inmobiliario con el otro. ¿Y cómo nos hemos hipotecado en cuanto a tipo de interés? Bueno, pues nos hemos venido hipotecando en mínimos históricos de tipo de interés. Los últimos 8 años, 6 años, 7 años, hemos estado siempre por debajo de un 2,5% de tipo de interés medio. En aquel periodo estuvimos con tipo de interés por encima del 5%. Pero, sobre todo, en aquella época, el 97% de las hipotecas, entre el 97 y el 98, eran a tipo de interés variable. Con lo cual, cualquier modificación en el comportamiento del Euribor tenía un efecto directo sobre la cuota hipotecaria y la accesibilidad. El 3%, 2-3% era tipo de interés fijo. En los últimos años, más del 50% de las hipotecas se han formalizado a tipo de interés fijo. En la actualidad estamos en que 2 de cada 3 hipotecas se formalizan a tipo de interés fijo. Hoy estaba el Euribor en el 1,9%. Todas aquellas personas que han formalizado hipotecas a tipo de interés fijo, sus consecuencias sobre la accesibilidad es nula, porque no les afecta ese variable. Por tanto, absolutamente nada que ver la configuración de un ciclo con otro ciclo. Y por último, los niveles de accesibilidad. Los niveles de accesibilidad se han ido deteriorando. Bien, sí, estuvimos en 2015 en una cuota hipotecaria mensual media en torno a 530 euros. Estamos ahora unos 100 euros por encima, 630 euros de hipoteca media, pero es que llegamos a superar los 830. Es decir, estamos 200 euros por debajo de los máximos y estamos 100 euros por encima de los mínimos. Si comparamos esta cuota hipotecaria mensual media con los salarios medios, llegamos a estar un 27%, hemos pasado a un 30%, es decir, hemos crecido 3 puntos porcentuales, estamos peor, pero hombre, es que llegamos a rozar el 50%. Es que estamos 20 y pico puntos porcentuales por debajo de esos niveles máximos. Por tanto, nuevamente, estamos ante una situación muy distinta en la configuración
del actual ciclo inmobiliario con la configuración del anterior ciclo inmobiliario. Por tanto, a la hora de medir las consecuencias de lo que puede ocurrir, no es lo mismo que nosotros, mercado inmobiliario, mercado hipotecario, hayamos sido los causantes del problema, al hecho de que factores externos macroeconómicos tengan consecuencias desfavorables sobre nosotros, pero esté ajeno a nuestro sector. Es decir, el impacto es muy distinto. Y, lógicamente, tenemos un colchón importante en cuanto a que estamos en unas cifras muy elevadas de actividad. Bien, esto no se trata de pintar un cuento de color de rosa, porque, lógicamente, no estamos libres de riesgo. Antes lo ha comentado José Manuel. Sí, factores que nos inciden negativamente, pues siempre habrá. Es decir, nunca vamos a llevar totalmente el viento a favor. Hemos pasado un virus sanitario, ahora estamos ante un virus energético, en otro momento teníamos un problema de consecución de crédito, en otro momento una inflación de precios. Es decir, siempre el mercado te otorga elementos sobre los cuales hay que tener precaución, pero lo que hay que saber es navegar correctamente dentro de esas incertidumbres que se suelen presentar y que están siempre presentes, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿cuáles son los factores de riesgo que debemos tener más en cuenta en la situación actual? Bueno, por un lado, el comportamiento de los precios. He dicho anteriormente que el comportamiento del precio había sido muy racional durante el actual ciclo inmobiliario y, efectivamente, hasta 2021, la primera mitad, es así, las tasas interanuales no subieron del 5% del precio de la vivienda, pero precisamente en los últimos trimestres es cuando estamos sufriendo el mayor grado de intensidad. Aquí he traído las series históricas de 3 fuentes: registradores, Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio. Bien, he estado ansiosamente esperando, porque nosotros registradores somos los que primero presentamos resultados, he estado ansiosamente esperando los datos del INE y del Ministerio. Hoy, esta mañana, se han publicado los del INE, que no está en la gráfica, pero traigo aquí abajo, y lo voy a comentar porque es un dato importante. ¿Bien? ¿Qué es bueno y qué es malo, ¿no? En cuanto al precio? Es malo tener crecimientos intensos de precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque crecimientos intensos del precio de vivienda generan un efecto expulsión. Es decir, por encima del 3-4% de crecimiento interanual supone que personas que querrían acceder al mercado de compraventa, pues lógicamente quedan excluidas por sus niveles de renta, ¿no? También es malo reducciones de precios. ¿Por qué? Porque una reducción de precios supone que personas que querrían y pueden comprar se esperan a tener unos precios más bajos. ¿Qué es lo óptimo en cuanto al precio? Lo óptimo en cuanto al precio es crecimientos leves, es decir, crecimientos interanuales entre el 0 y el 3-4%, ¿no? En eso hemos estado los últimos años. Y si volvemos a esa situación, mejoraremos las condiciones con las cuales afrontar el futuro próximo del mercado inmobiliario. Es decir, eso da estabilidad a comprador y vendedor. Sin embargo, crecimientos intensos, como estamos viviendo, del 8,50% interanual, dato del, el INE, registradores, nos da un 7,44%, el Ministerio está en torno al 7%, el INE estaba en el 8,5%, afortunadamente, y mi previsión era esa, estas tasas de crecimiento se van a moderar, ahí coincido con lo que era el sentimiento de mercado de los agentes. Vamos a tener este 2022 todavía crecimientos de precios, pero que van a ir moderándose en cuanto a su intensidad. Y yo creo que eso es algo muy favorable para el mercado. El dato del INE es importante porque ya supone una vuelta, un cambio del 8,5 al 8. Espero que los próximos datos del Ministerio, que se basan en tasaciones, también corrijan y que los datos de registradores también supongan en los próximos trimestres una corrección. Bajo mi punto de vista, eso es lo que va a ocurrir. Lógicamente, es muy difícil ponerse de espaldas al mercado. Es decir, si estamos superando las 600.000 compraventas, ¿cómo le vamos a pedir al vendedor que baje sus precios? Si cogemos los datos de oferta, también se observa cierto grado de crecimiento, ligero crecimiento, pero crecimiento. Es decir, que en un mercado fluido, dinámico, lógicamente eso es difícil. Siempre hay un retardo en el comportamiento del precio con respecto a las compraventas. Entonces, en cuanto corrijan las compraventas, es previsible que tengamos una moderación de los precios. Y eso es bueno, ¿eh? Y en la medida que podamos
influir en esa tendencia, creo, para aquellos que estéis trabajando en la intermediación es importante. Otro factor muy a tener en cuenta, el Euribor. Aquí tengo la serie hasta finales de junio por ser homogéneo con todas las series, ¿no? Vamos, hemos pasado de tipos negativos a comienzos de año a irnos a crecimientos. El semestre terminó en 1% y ahora estamos en el 1,9%. Lógicamente, esa verticalidad, hoy se ha anunciado una subida de tipo de interés del 0,75 por parte del Banco Central Europeo, pues lógicamente va a afectar, ¿no? ¿Qué supone esto? Bueno, pues si nosotros contratamos una hipoteca a tipo de interés fijo, que creo que es lo más deseable, pues lógicamente, ahí difícil que nos afecte, ¿no? Pero lógicamente, si tenemos una hipoteca a tipo de interés variable y es posible que desde el sistema financiero exista cierto grado de incentivo a este tipo de opción para cubrirse el riesgo de tipo de interés, pues estamos expuestos a ese escenario. A corto y medio plazo, lógicamente, los tipos de interés van a seguir subiendo. Ojalá veamos una tendencia distinta, pero en principio podemos tener esa situación y puede tener un impacto, lógicamente, en la medida que estemos en una posición de tipo de interés variable. El sector de obra nueva, se ha comentado anteriormente. El sector de obra nueva es un sector que poco a poco se ha ido tensionando y estimo que para los próximos trimestres también será un sector que se tensionará todavía más. Fijaros que el número de compraventas de vivienda nueva durante los 2 últimos años ha estado por encima del número de visados de obra nueva, es decir, se vende más de lo que se inyecta al flujo. Con la actual estructura y riesgo en el comportamiento de los costes de construcción, es previsible que la iniciación de vivienda nueva se reduzca. Y la fortaleza en cuanto a la demanda nueva es importante. Por tanto, cuando hay un crecimiento de la demanda y una reducción de la oferta, lo que automáticamente ocurre es que hay un crecimiento de los precios y ahí sí que podemos encontrarnos ante una situación en determinadas zonas de España de dificultad o de agotamiento de producto de vivienda nueva. El mercado del alquiler, pues exactamente lo mismo. El mercado del alquiler ha vivido numerosas reformas legislativas durante los últimos años, pero bajo mi punto de vista, ninguna de ellas en la dirección adecuada. Estamos ante un mercado con una alta demanda, con una reducción de la oferta, pero una reducción de la oferta fundamentalmente porque no hay seguridad jurídica. Y si no hay seguridad jurídica, no hay mercado. Si lo que hacemos es crear todavía, con las reformas legislativas, mayor desequilibrio en los derechos y obligaciones de inquilino y arrendador, pues lógicamente lo que ocurre es lo que está ocurriendo, es que menor número de personas están dispuestas a introducirse en el mercado de alquiler, a ofertar sus viviendas. Se ha comentado anteriormente, es decir, viviendas hay, es que están ahí, lo que hay que generar es incentivos y seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no cuesta dinero, la seguridad jurídica simplemente es hacer cumplir lo que se pone en un contrato, ¿no? Por tanto, estamos en máximos históricos en nivel de precios del mercado de alquiler y vamos a mantener a corto y medio plazo un mercado tensionado. Por último, cambios a considerar. Bueno, pues hay cosas que durante las presentaciones de los últimos trimestres, conferencias, etcétera, y en todos los ámbitos que se ha escuchado normalmente, se han considerado que eran factores positivos. Tenemos crecimiento económico, estamos generando empleo, tenemos bajos tipos de interés, estamos en máximos de ahorro familiar. Lógicamente, esos eran argumentos que nos trasladaban hacia un escenario favorable del mercado. ¿Qué ocurre ahora? Pues bueno, que ese crecimiento económico, conforme nos van dando estimaciones, va siendo más débil. Algunos estiman incluso que puede haber una recesión, ya veremos. Lógicamente, reducciones débiles o descensos del Producto Interior Bruto suponen una destrucción de empleo. Los tipos de interés a corto y medio plazo van a seguir creciendo y la inflación está mermando el ahorro familiar. Por tanto, ¿vamos a seguir creciendo? Pues seguramente no. Y coincido, yo creo, con la percepción de mercado, ¿no? ¿Vamos a ir a descensos de precios? No. Previsiblemente mantendremos esa inercia positiva, aunque moderándose durante este año. ¿Hacia dónde se va a dirigir el mercado? Pues bueno, pues con claridad me animo a decir que tendremos en 2022 cifras en 2023 inferiores a lo que llevamos hasta ahora, de 600 y pico mil compraventas, pero también me animo a decir que claramente vamos a estar por encima de esas 9 y 10 compraventas por cada 1000 habitantes. Y insisto, si nosotros estábamos satisfechos con el mercado que teníamos en 2018 y en 2019, entiendo que un cambio de tendencia hacia esas cifras no nos debe suponer llevar a una decepción.
lo extraordinario es lo que hemos vivido y por los motivos que he explicado. Pero cifras hacia esa dimensión yo creo que son cifras adecuadas en cuanto a comportamiento de mercado. ¿Qué conviene o qué recomiendo hacer? Bueno, pues fundamentalmente hacer una lectura de mercado adecuado. Es decir, no tenemos que tener ahí la bola de cristal, vamos a llegar a esto. No tenemos capacidad de manifestarnos en ese sentido porque no tenemos el control sobre las variables. Efectivamente, si se acaba la situación bélica, si se controla, como ya se está controlando, por ejemplo, en Estados Unidos, los niveles de precios, los niveles de coste de la energía, etcétera, pues podemos tener un escenario muy distinto de mercado. Mientras tengamos una situación como la que en principio parece estimable, podemos ir a otro escenario de mercado, pero no creo que tengamos que estar en el grado de pesimismo generalizado tan intenso como veo en los medios de comunicación. Simplemente pues quería trasladar estas ideas básicas en un contexto como el actual. Muchas gracias. Qué bien, muchas gracias. Gracias, Luis. Y bueno, no solo por el enorme trabajo que te has dado ahí con el tratamiento de las estadísticas que nos has ofrecido, sino también por las opiniones que has vertido a lo largo de la presentación. Muy, bueno, pues yo creo que muy ilustrativa de dónde venimos. No sé, José Manuel, si quieres comentar algo. Sí, disculpa. A ver, que tengo que decir que no puedo estar más de acuerdo. O sea, que los datos reales, en este caso de la mayor parte de ellos, del registro de la propiedad, ratifiquen lo que os daba en la nariz que iba a pasar, pues evidentemente, a ver, es fantástico porque lo que dice es que tenéis una nariz muy fina, ¿no? Eso es importante. Y en general me ha gustado mucho, Luis, y te felicito porque estás en muchos casos dando una visión de los datos diferente, es decir, con una interpretación que está muy bien traída y bueno, pues yo digo que no puedo estar más de acuerdo porque es que la tendencia en los mercados normalmente la están marcando los medios de comunicación y el problema es no ser conscientes de ellos, no ser conscientes de ello y dejarnos llevar por esa inercia, ¿vale? Si todo el mundo piensa que el mercado se va a hundir, creerme que se va a hundir. Se hunde, sí, sí. Se va a hundir. Entonces, bueno, pues... Es la profecía autocumplida, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues si los datos demuestran lo contrario, pues que no nos cansemos de repetirlo y que, bueno, pues hombre, a ver si somos capaces entre todos de decir, oye, a ver, que la cosa está peor que antes, pero bueno, no está tan mal. Habéis hablado, y lo has hablado, Luis, de los tipos de interés. Es que parecemos todos recién nacidos. O sea, a mí cuando me decían tipos de interés al 2%, al 3%, me entraba la risa. Ahora nos parece un disparate, pero porque hemos estado en una anomalía histórica de tipos negativos que no se ha visto nunca. En los bancos hemos sudado para poder que nuestros sistemas continuaran funcionando con Euribor en negativo. Pues no estaba previsto. Entonces, es que estas cosas, pues bueno, el que empezó en el mercado hace 3 años dirá, joder, es que los tipos, fíjate, lo normal es que el tipo fijo esté al 1,5 y ahora está al 4. Oiga, ¿usted dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Joder, un tipo fijo a 15 años para comprarte una casa al 4%, al 4,5%, al 5%, es un regalo, macho. Es un regalazo. Y con una inflación del 10%, no es un regalo, vamos, es un milagro, porque son tipos reales negativos. Si le descuentas la inflación, está ganando dinero. Claro. Está claro que sí, que el análisis que además acompaña a Luis en cuanto a la comparativa de lo que sucedió en 2008-2009 con las familias endeudadas a tipos variables, yo me contaba entre ellas, ¿no? Entonces, todos vimos cómo subió nuestra cuota hipotecaria en aquel momento, doblándose prácticamente de lo que estábamos pagando. Eso provocó pues que cantidad tremenda de clientes de los bancos no pudieran pagar y bueno, pues ahí vino toda la crisis financiera, ¿no? En estos momentos el escenario es muy distinto. Las entidades financieras han contratado hipotecas a tipo fijo con sus clientes o viceversa, sus clientes con sus bancos. Por tanto, esta subida de tipos a las hipotecas que ya están constituidas en los últimos 6, 7, 8, 10 años
no les va a afectar. Otra cosa es que afecte su capacidad de pago, pues porque tengan problemas laborales o, en fin, o tengan menos disponibilidad que la están teniendo por la inflación, ¿no? Pero en principio, o por un sobreendeudamiento, que también puede venir, ¿no? Pero en principio por la culpa, digamos, de la hipoteca no va a ser. Tú vas a seguir pagando lo mismo. Por tanto, la llegada al mercado de ese cliente en apuros porque no puede pagar y tal, no debería suceder. Entonces, ahí yo creo que como agentes, pocas cosas a la venta se van a poner en estos días o en estos meses en esa circunstancia. Mira, es que no puedo pagar la hipoteca porque ha subido la cuota. Quizá no la puedo pagar porque me he quedado sin empleo, porque he perdido una parte de mis ingresos en no sé qué cosas, o porque la cesta de la compra me aprieta de tal manera que no puedo soportar todos los gastos del hogar. Pero bueno, ahí tenemos una no afluencia al mercado de bienes de esas personas con dificultades para pagar, ¿no? Entonces, bueno, parece que este ciclo no debería parecerse en nada a lo que vivimos en 2008, 9, 10 y demás, ¿no? Yo creo que coincidís todos en ese análisis, ¿verdad, Luis? Sí, sí, totalmente. He intentado el traer ese paralelismo porque yo creo que nos resulta fundamental para ver hacia dónde podemos dirigirnos, ¿no? Y la configuración de aquel ciclo no tuvo absolutamente nada que ver con la situación de los últimos años. Hemos crecido digamos que hemos aprendido, ¿no? Como mercado hemos aprendido de los errores del pasado y la configuración ha sido muy distinta. Y por lo tanto, las consecuencias, si hubiese consecuencias negativas, pues absolutamente nada tendrían que ver con lo que ocurrió en el pasado. Absolutamente nada. Sí, está aquí Wolfgang que lo pregunta justamente, ¿no? Que cuál es la tendencia o cuál ha sido el porcentaje de firmas de hipotecas en los últimos años de tipo fijo, y la cifra estabas dando como en un 70% a tipo fijo o a tipo mixto, es decir, que el primer periodo es así. En la actualidad estamos que 2 de cada 3 hipotecas se formalizan a tipo fijo y una a tipo variable. En los últimos años, si cogemos los 5 últimos años, en torno al 50% de las hipotecas se han hecho a tipo de interés fijo. A tipo de interés fijo. Actualmente 2 de cada 3 están a tipo fijo. Pensando, o sea, el 50% se estaban a tipo fijo, ahora 2 de cada 3, y pensando que las que son a tipo mixto cuentan como variable o cuentan como fijo. Ahí es lo que normalmente es lo que corresponde al primer periodo. Vale. Bueno, pues entonces tenemos que pensar que las de tipo mixto, es decir, las que tienen un periodo fijo de 10, 15 años, cuentan como variable en ese caso en la estadística. No. Pues cuentan como fijo, Francis. Cuentan como fijo. La mayoría de las estadísticas que publican datos a tipo fijo consideran tipo fijo lo que el periodo inicial a tipo fijo es superior a 5 años. Bien. Pero vamos a ver. Ese segmento de tipo fijo inicial entre 2 y 5 años es que casi no existe. Es decir, o las hipotecas son 10, 15. Mixtas, que las denominan mixtas, todas eran de periodo inicial a tipo fijo de más de 10 años. El periodo medio, datos de la Asociación Hipotecaria Española, el periodo medio de pago, de amortización de una hipoteca son 15 años. Es decir, que estamos hablando de que el grado de riesgo de una hipoteca con un fijo a 10 años, que tenga un problema a partir de ese 10º año es socialmente mínimo, ¿no? Sí, aparte totalmente. Si ocurriera algún problema en ese tramo final variable, la hipoteca está prácticamente amortizada. Es decir, el impacto de subir el tipo de interés cuando la aplicación sobre la hipoteca está muy amortizada, pues claro, no tiene nada que ver en el incremento que potencialmente podía tener la cuota con lo que ocurriría si eso pasa en el primero, segundo o tercer año de vida de la hipoteca. Eso es porque, claro, el saldo vivo, el saldo de la hipoteca va bajando y, por tanto, el cálculo de intereses, como sabéis todos, se realiza sobre el saldo al día 1 de cada mes. Por tanto, como dice José Manuel, el día 1 del mes 185, pues que han pasado ya 15 años, obviamente el saldo de mi hipoteca es bajísimo en comparación con el inicial, ¿no? Bueno, muy bien. Yo lo que sí quería preguntarte, Luis, ¿no? Los que nos están viendo son agentes inmobiliarios, están en sus oficinas, están enseñando propiedades. El comprador quiere escuchar las noticias que más le interesan, ¿no? Que esto va a ir muy mal, que yo me espero, que esto ya verás. El vendedor, pues le interesa escuchar noticias de que esto no, que los precios aguantan, súbelo.
voy a pedir más, ¿no? Entonces, la gente, no sé, es un momento así como de aguas turbulentas, ¿no? Que dices, a ver, ¿qué hago, no? ¿Por dónde me viene? ¿Cuál es un consejo honesto y experto, ¿no? Que decimos, ¿qué tengo que decirle realmente a un propietario? Es decir, oiga, pues sí, espérese que vendrá una oferta cojonuda, o al comprador decirle, oye, compra ya que esto es el mejor momento. Es un Mira, momento complejo, ¿no? Para aconsejar, o ¿qué le dirías? Tú eres ahora agente inmobiliario, ponte los dos, ¿no? Sois agentes inmobiliarios, ponemos los zapatos de uno de los que nos está viendo y tenéis mañana una entrevista con un propietario que quiere, me lo invento, 300.000 euros por su casa, pero hay un comprador que dice, yo pagaría 280, ¿no? ¿Qué? mira, estamos en un momento, en general lo negativo es lo que vende, ¿no? Y incluso cuando hay cosas positivas, nos las transforma negativas. Y poner un ejemplo muy reciente. Me tocó diseñar la estadística registrada inmobiliaria en 2003 y desde 2004, trimestre tras trimestre, soy el que redacta ese informe. Y los anuarios igualmente. Entonces hay informes trimestrales y anuarios de colegio de gestadores. Pero el colegio de gestadores, por su cuenta, cada mes saca su nota mensual de compraventas. Hace 2 o 3 días salieron los datos de compraventas de julio. Y entonces leí un titular que bueno, decía, desciende el mercado, cambio de tendencia, no sé qué tal. Y, joder, me voy a ir a los datos, ¿no? Ibas a los datos y las compraventas de julio eran mayores que las de junio y mayores que las de julio año pasado. Entonces, dices, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, se fundamentaba esa opinión en que había sido el crecimiento más bajo de los últimos no sé cuántos años. Pero había crecido, igual que el sentimiento de mercado que hemos visto ahora, ¿no? Que había más verdes que rosas y rojos, ¿no? Aunque ha bajado, no es tan positivo, pero el 50 y pico % estaba por encima, ¿no? Es decir, digamos lo que digamos, casi hay que convertirlo en negativo porque si no tienes un problema, ¿no? No vendes, no vendes el periódico, ¿no? Entonces, estamos en esa tesitura. Hoy sale en 20 minutos me entrevistaron y ha salido un artículo hoy que me ha llegado en el sistema de alertas. Hablé sobre el precio de vivienda y también en un titular, pero luego lees lo que yo digo, que afortunadamente lo han transcrito correctamente y no tiene nada que ver con ese titular, ¿no? Entonces, es una lucha difícil. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Lo que estamos haciendo, es decir, al final, yo lo hablo con muchas instituciones, al final, si tú no trasladas la información, el análisis con rigor de lo que es los datos, con vuestros barómetros, pues al final dejas en manos de cualquiera una interpretación de cualquier dato y cualquier dato mensual que te muestra una caída que la interpretan de una manera terrorífica, ¿no? Porque es lo que vende y lo contrario no vende. Entonces tenemos ese problema, ¿no? Pero yendo a la pregunta, decir, bueno, ¿qué recomendaríamos? ¿Buen momento para comprar? Esta pregunta me la hacen siempre los periodistas, ¿no? Yo siempre digo, mira, estamos hablando de vivienda. Vivienda es algo, joder, para personas. Es decir, que una persona tiene que ver si tiene necesidad residencial, si necesita una vivienda o si no la tiene, ¿no? Otra cosa es el inversor, pero fundamentalmente tiene que ver sus características vitales, ¿no? Al final, la persona que vende y que vive ahí el resto de su vida, los ciclos inmobiliarios le resultan indiferentes. Lo que necesita es una vivienda ajustada a sus necesidades, ¿no? Que tengamos una revalorización, pues bueno, a corto plazo yo creo que vamos a seguir en un proceso ligeramente ascendente y luego podemos ir a otro escenario, pero reducciones de precios y sobre todo de cierta intensidad no creo que se produzcan a corto y medio plazo. Por tanto, desde el punto de vista de garantía de tener lo que yo puse, digamos, ¿no? Pues más o menos creo que puede ocurrir, por supuesto, pero a corto y medio plazo yo, por supuesto, no lo veo. Yo creo que todavía en 2022 vamos a tener tasas integrales positivas y en 23 pues se irán debilitando, pero que si llegamos a tasas negativas del -1, yo el más -3% para mí es estabilidad de precio, es confianza, es bueno para el mercado. Igual que hablábamos antes de los tipos de interés, es que es malo tener tipos negativos. Es que teníamos que salir de ahí, casi hemos aprovechado la circunstancia, pero a mí en la Facultad de Economía de Empresa donde estudié, nadie me explicó lo de los tipos negativos, te da la vuelta a la cabeza cuando ves que tú compras un bono y tienes que recoger menos dinero que pusiste a los 10 años. Bueno, ¿cómo puede ser eso? Es antieconómico, ¿no? Por tanto, lo que tenemos es que fundamentar y trasladar información, ser objetivos y analizar nuestros mercados y trasladar la situación en función de todo este tipo de parámetros. Yo lo que intento siempre es ser didáctico. Es decir, que al final con todo esto aprendamos todos a leer los datos y trasladarlo a nuestros clientes. Ninguno podemos adivinar lo que va a pasar en el futuro, pero si tenemos crecimiento económico, como estamos teniendo, pues efectivamente el mercado era una dimensión.
hemos tenido un periodo excepcional, pero insisto, si no bajamos de 450.000 compraventas anuales, el mercado está en una buena dinámica. Bien. Roel. Pues Francis, yo, vamos a ver, creo que decir algo más sería entrar en repetición y en bucle. No, yo simplemente, y por dar una visión un poquito diferente, si yo fuera un agente inmobiliario y me preguntara a un inversor o un comprador sobre la oportunidad o no de hacer esa operación, pues yo lo primero es que preguntaría, ¿para qué quieres usar la vivienda? Si es una persona que va a comprar una vivienda pensando en hacer una plusvalía inmediata a 1 año, 2 años, pues yo le diría, no es el momento. No es el momento porque los gastos que tenemos en España en hacer una operación de compraventa son tan grandes que vas a necesitar al menos 4 o 5 años para conseguir vender a una con plusvalía. Exactamente. Si lo que quieres es una vivienda para vivir, cómprala. ¿Puedes pagarla? Cómprala, porque a largo plazo, a medio largo plazo, esa vivienda se va a revalorizar. Y eso es lo que la historia nos ha enseñado, ¿no? La vivienda a medios o largos plazos siempre tiene una revalorización. Si me permites un añadido, simplemente muy breve, siempre que hay un cambio que nos afecta a los precios, tenemos un efecto anticipo, ¿no? Cualquier cosa que vemos que vaya a subir, pues se anticipa, ¿no? El precio de la vivienda pues, va a tener ese comportamiento, pero hay un aspecto muy importante que está presente en el mercado y es el coste financiero. Es decir, lo que sí que tenemos que tener por seguro es que si yo compro una vivienda ahora, el coste financiero, mi cuota hipotecaria va a ser mucho más baja de la que tenga en marzo de 2023. Y eso sí que puede ser un factor a tener en cuenta para aquellas personas que estén en un proceso de toma de decisión de compra. ¿Bien? El hecho de que, bueno, según cuando tome la decisión, de acuerdo a la evolución de tipo de interés, el coste financiero va a ser distinto. Y eso me afecta a los próximos 20 años. Claro. En cualquier caso, a poco que veas cómo en digamos, los forward, la evolución que el mercado piensa que va a evolucionar cualquiera de las referencias, pues llámale por ejemplo, el Euribor o la referencia, los swaps, que son los mecanismos que utilizamos los bancos pues, para garantizar al cliente un tipo fijo. Es curioso porque están muy planos, pero en los más largos plazos caen. ¿Qué significa? Pues que, por ejemplo, un swap a 30 años, que digamos que formalmente podría asegurar de forma estable una hipoteca tipo fijo a 30 años, está más barato que un swap a 10 años. Y dice, coño, esto no ha pasado nunca. Pues ahora pasa. ¿Y eso qué significa? Pues que al final la gente lo que piensa es que los tipos están subiendo, pero van a bajar. Van a bajar. ¿Por qué los bancos en estos momentos nos da un poco de miedo dar tipos fijos a 30 años? Pues porque los tenemos que dar muy caros. Entonces, si tú te has comprometido con un cliente a un tipo caro a 30 años y te has cubierto para garantizárselo, si el cliente cancela dentro de 5 años, palmas hasta la camisa. Porque al inversor sí que hay que pagarle una penalización. Claro, tú no puedes ir como banco a decir, oye, que me ha cancelado el cliente, voy a cancelar yo también. O sea, tú tienes que pagarlo porque es una garantía de tipos que te has comprometido y la tienes que pagar. Claro. Entonces, bueno, pues por eso muchos bancos están tendiendo a conducir a sus clientes de nuevo al tipo variable. A mí me parece un error porque, bueno, se ha costado un imperio explicarle a los clientes que el tipo fijo es mejor para él y le garantiza estabilidad a medio o largo plazo, y ahora resulta que muchos bancos le están diciendo lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que el mercado español tendría que ser más parecido al mercado americano, al mercado francés o al mercado alemán, donde llevan muchos años con los tipos fijos en la compra de hipotecas y que sean casi obligatorios. ¿Vale? Oye, mira, salvo para algún perfil de cliente muy específico, especulador, que diga, oye, a mí que suba al 3 o al 5 o al 10. Sí, que tenga un alto nivel de ingresos y bueno, exacto. Efectivamente, pero a un cliente donde que le suba la cuota un 10%, le puede llevar... Se puede meter en problemas de impago. Muy importante, su economía familiar, pues oye,
no juegues con esto. Oye, esto es una hipoteca, estás en tu necesidad de constituir esa hipoteca es para vivir en la casa, oye, obligatorio tipo fijo, y se acaba. ¿Vale? Sí, eso evidentemente no. Nadie me va a hacer caso, no me lo hacen en mi casa, pues imagínate. Bueno, pero hay todo lo que es la parte de crédito responsable que sí que en lleva general, a las entidades a... En general yo creo que las entidades que somos los que podemos condicionar un poco más el mercado deberíamos ser serios en este aspecto e ir forzando o mantener al menos esa concienciación al cliente de financiarse a largo plazo con tipos estables. Punto. Sin duda. Bueno, por último, nos queda un minuto de programa. Bueno, ya hemos entrado en el minuto 30, lo que comentaba Luis, ¿no? De, bueno, el coste financiero, porque siempre se compara la cuota de la hipoteca con la cuota del alquiler, ¿no? Sin caer en el pequeño gran detalle que la cuota íntegra de alquiler es un coste real para el inquilino. La cuota de hipoteca pues está compuesta de un coste que es el alquiler, digamos, del dinero, es decir, los intereses que devuelves al prestamista, al banco, a la entidad, y la otra parte que compone la cuota es devolución de capital, es decir, es ahorro real de esa familia. Es decir, está reduciendo su deuda mes a mes. Luego, si reduces la deuda, pues claramente estás incrementando tu patrimonio. Por tanto, estás haciendo crecer tu patrimonio a través de ese pago aplazado de tu casa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, si salimos a la calle, la mayoría de la gente en este planeta, ya no digo España, pues si tú preguntas qué prefieres, ser inquilino o ser dueño de tu morada, ¿no? De tu cueva, pues estoy seguro que el 99%, salvo casos excepcionales de nómadas, digamos, recalcitrantes, te van a decirte, yo quiero tener mi casa y quiero pintarla del color que quiera y me quiero poner la cocina que me dé la gana y no estar pendiente cada 4, 5, 7 años de que el casero me quiera renovar o me deje tal o me cambie los grifos o me cambie no sé qué. Pues bueno, en fin, pues oye, muchísimas gracias a los dos. Si queréis comentar algo como clausura del Inmociónate de hoy, pues os cedo la palabra y si no, pues aquí llegó nuestro programa. ¿Todo ok? Simplemente dar la enhorabuena por el barómetro, que es fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. A ver, desde luego, estos son datos que elaboramos con los profesionales. Sois vosotros los propietarios de estos datos y esta información, evidentemente que la compartimos con todos vosotros. Lo que sí aprovecho y de nuevo, y quiero insistir, porque lo hago siempre, es por favor participar, porque al final la riqueza de una estadística es cuál es la base sobre la que se basa y cuanto mayor sea la participación, mucho mejor, ¿vale? Entonces, animaros a hacerlo, insisto que os va a llevar unos minutos apenas y que nos ayuda muchísimo, insisto, no es un egoísmo decir, tengo los datos, no se los cuento a nadie, no, oye, los datos son vuestros, esta presentación que yo he hecho está a vuestra disposición y compartirla, ¿vale? Muchas gracias a los dos, que sepáis los asistentes que esto se ha grabado en la web de Inmociónate, la vais a tener en unos días disponible para que podáis volver a verla. Allí está, pues bueno, para vuestro disfrute, para compartirla también con vuestros equipos, los que tengáis personas a vuestro cargo y queráis, bueno, pues comentar un poco esos datos, porque sin duda, como expertos en el mercado, no nos podemos permitir no conocer este tipo de datos y este tipo de información. O sea que muchísimas gracias. Gracias a todos los que estáis enviando aquí felicitaciones. Mira, tenemos por aquí a Nora, tenemos a Azucena, Fernando Ambrona, Tony, Alberto Moya, muchas gracias. Y pues nada, os vemos en... ¿Cómo tenemos el próximo barómetro? En 3 meses, ¿no? Lo presentaremos. O sea que allá por el mes de diciembre tendremos el nuevo para ver si se ha cumplido lo que habéis previsto en este. ¿De acuerdo? Gracias, buenas noches, buenas tardes.